Sábado, 28ª semana del tiempo ordinario, y estamos en la fiesta de San Lucas, el evangelista. Él fue discípulo de San Pablo, se lo encuentra nombrado en las partes de sus cartas, y además fue el autor no solo del Evangelio que él escribe, sino también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se lo asocia mucho con la figura de un toro porque su obra comienza en el templo de Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios de animales. Además, sabemos que era médico de profesión, pero él provenía evidentemente de un hogar muy culto. Se cree que era de origen griego porque su lenguaje en el Evangelio denotaba un nivel cultural bastante alto. Bueno, dicho esto, vamos a compartir las lecturas que la liturgia nos propone para el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice así: querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 144, en respuesta a esta lectura, nos dice así: tus santos anuncian tu gloria, la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. En el Evangelio de San Lucas se nos relata este episodio de la vida de Jesús. Capítulo 10, versículos 1 al 9. Dice así:
El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde iba a ir él. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de San Lucas, la liturgia nos propone meditar en esta misión de evangelización que el Señor nos encomienda, ¿no? Dice: vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Él nos previene este trabajo en la mies, ¿no? La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos para la cosecha. Pidan al dueño de los sembrados. Qué importante es esto. Tomar la costumbre, como creyentes, de pedirle al Señor que envíe obreros para la mies. Y también ponernos siempre al servicio de Él, en aquello que podamos hacer con los dones que Él nos haya dado, poquitos o muchos. En lo que esté a nuestro alcance, ponerlo al servicio de la evangelización. Porque Él necesita de nosotros. Nosotros somos su boca, somos sus pies, sus manos, para levantar, para curar, para sanar, como dice acá. Sanen a los enfermos, digan a la gente que el reino de Dios está cerca. El Señor nos necesita y nos manda, no nos pregunta, ¿les gustaría? ¿Ustedes quieren? No, somos sus discípulos. Dice acá: el Señor designó a otros 72, es decir, va más allá de los 12 apóstoles, ¿no? Los que lo seguían, designa a esos 72 para que vayan, dice, y lo precedan a las ciudades a donde Él debía ir después. Y lo curioso de todo esto es que Él les dice: vayan. Los envía como con un deber, ¿no? Los envío como ovejas en medio de los lobos. Y también les dice que no lleven nada para el camino, es decir, que su preocupación, en una palabra, no esté en otra cosa, sino en el anuncio del Evangelio. Que ahí tiene que estar centrado el motivo del partir con esta misión. No en las cosas externas que pueden distraer, sino poner todo el énfasis en eso que es lo único importante, que es ser testigos del reino de Dios y proclamarlo. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga del resto. Dice: ahí donde ustedes entren, coman de lo que les sirvan y no vayan de casa en casa. Y cuando lleguen a una casa y ahí los reciban, permanezcan en esa, dándoles la paz, ¿no? Díganles: la paz descienda sobre esta casa. Y si hay gente digna de ella, de recibirla, dice, recibirán esa paz, de lo contrario volverá a ustedes. Y permanezcan ahí, dice, comiendo y bebiendo de lo que les sirvan, porque el que trabaja merece su salario. Es decir, el Señor los hace experimentar a ellos que en esta misión de la evangelización
No hay que depender tanto de las cosas materiales de las cuales Él se va a ocupar de proveer, sino que toda nuestra dedicación tiene que estar centrada en el anuncio del Evangelio. Y fijémonos cómo a veces, ¿por qué dice los envió como ovejas en medio de lobos? Porque muchas veces va a resultar, como dice acá, en las ciudades donde los reciban, sanen a sus enfermos y díganles el reino de Dios está cerca de ustedes. Muchas veces podemos experimentar el rechazo, la segregación, incluso pueden hasta separarnos de grupos por ser testigos del Evangelio. Por eso somos como ovejas en medio de lobos. Pero no estamos solos. Fíjense que a veces nos van a aplaudir, nos van a decir qué hermoso, van a recibir el mensaje con alegría, cuando esas almas están abiertas a la obra de Dios. Y otras veces, como les digo, nos van a rechazar, nos van a segregar, nos van a humillar por ser testigos del Evangelio y seguidores de Jesucristo. Pero eso no nos tiene que apocar a nosotros. Nosotros no podemos callar el mensaje. Es nuestro deber. Nuestra religión no es una tradición, sino un modo de vida, y ese modo de vida se tiene que hacer presente en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. Tiene que verse que hay algo diferente en nosotros. Debemos dejar que esa luz de Cristo pase a los demás dentro de nuestras imperfecciones, las cuales las podemos reconocer y pedirle al Señor que nos ayude a ir convirtiéndonos, a ir mejorando en lo que hacemos mal, pero no importa, con lo poquito que podamos nosotros siempre ponerlo al servicio del Señor y nunca avergonzarnos del Evangelio. Que no nos importe que se burlen de nosotros, que no nos importe que nos rechacen, que nos marginen. No, porque ¿qué es más importante, tener la gloria de los hombres o estar ya viviendo el reino de Dios acá en la tierra? Y fijémonos cómo el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas cosas. Le cuenta a Timoteo, su hijo en la fe, en la carta esta que hemos leído, le dice, todos me han dejado solo. Fulano se fue a tal lugar, mengano a tal lugar, perdón, ¿no? No me acuerdo los nombres. Pero importantísimo, y como le dice también, Alejandro el herrero se portó muy mal conmigo, ten cuidado con él porque se ha opuesto encarnizadamente a las enseñanzas que nosotros tenemos. Es decir, es muy difícil la misión del evangelizador, del que está llevando la palabra de Dios. Y en estos momentos de rechazo, ¿qué dice San Pablo? Nadie me acompañó en mi primera defensa, todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Él no juzga, sino que deja todo en manos del Señor. Y lo que dice es, pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje llegara a oídos de todos los paganos. Es decir, el Señor es la fuente de nuestra energía, de nuestra vitalidad espiritual, es la fuente de vida interior y que sale sola, se comunica sola. Cuando uno la experimenta no se la puede callar, como pasaba con todos los que recibían los signos del Señor, ¿no? Los milagros. Se llenaban de gozo, alababan a Dios, querían seguirlo y proclamaban y alababan, ¿no? Las maravillas del Señor. Bueno, a eso estamos llamados. Pidamos al Señor entonces poder ser esos testigos fieles que Él necesita. Que incluso, como en algún momento he mencionado en otra oportunidad, a veces nos va a pasar que en esta cultura del relativismo moral en la que estamos inmersos actualmente, no solo nos segreguen, sino que a veces puede hasta cruzársenos la tentación de quedarnos mudos ante algo que vemos que se hace mal y que está en forma contraria a la voluntad de Dios. Pero he ahí que nosotros
tenemos que vencer esa tentación fortalecidos con la gracia y sabiendo que el Señor está con nosotros y que si nosotros nos callamos, también a nosotros se nos va a pedir cuenta de esas almas que no están recibiendo su mensaje, nos rechacen o no, nos rechacen o nos acepten, nos aplaudan o nos humillen. Nosotros tenemos que hacer presente el Evangelio y ayudarlo al Señor a recoger esas ovejitas, esas almas que o no lo conocen a Él o están extraviadas y que están llevando una vida de espaldas a la voluntad de Dios, que son los mandamientos. También estamos llamados a eso, a exhortar. San Pablo nos va a decir en otra carta, utilicen la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza para exhortar, para arguir, para corregir. Tenemos que edificarnos unos a los otros. Y hoy uno puede ver una cosa en el otro y el otro verla mañana en nosotros, y de esa manera nos vamos ayudando a ser estos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde Él es la cabeza y que tanto nos necesita, ¿no? Así que nunca avergonzarnos del Evangelio del Señor, siempre predicarlo, como decía San Pablo en otro episodio de sus cartas, a tiempo y a destiempo, con oportunidad o sin ella. Hace falta en el mundo de hoy testigos vivientes del Evangelio, con la forma de vivir nuestra, pero también cuando hace falta, utilizando la palabra. Ya la gente no escucha hablar de Dios, se lo apaga al Señor. Entonces, allí a donde vayamos, incluso en una farmacia, en una ferretería, en una pollería, es tan sencillo poder decir, el Evangelio de hoy es hermoso, trata de esto. Un simple comentario así toca esas almas que quizás están alejadas del Señor por algún motivo, y el Señor llega. El Señor llega. Y hasta les extraña que alguien les hable del Evangelio. Pero es importantísimo hacer presente al Señor en este mundo de hoy para atraer a esas almas que están o extraviadas o confundidas o simplemente que nunca escucharon hablar de Él o que no le conocen tal cual Él es. Un Dios de amor, un Dios que es fuente de vida interior y que vivir en los mandamientos es un camino de libertad, de verdadera libertad. Por eso Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que pongámonos en manos del Señor cada día de nuestra vida cuando amanece y digámosle, Señor, te entrego mi día, ayúdame para que me dé cuenta en los lugares a donde ando, cómo puedo hacer más y mejor, que tu reino sea presente ahí, que tu luz brille en ese lugar, a través de mi presencia, a través de mis actos, a través de mi palabra. Como les decía en algún momento San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su librito Camino solía decir que todos al verte o al oírte hablar puedan decir, este lee la vida de Jesucristo. Que así sea.